¿Cómo pastorear una iglesia creciente y proyectarla a lo largo del tiempo? ¿A quién se le debe encargar la tarea de buscar y trabajar por el bienestar de la iglesia y el desarrollo de su ministerio hacia el futuro? Bueno, en nuestro caso, es evidente que con 3 pastores pagados no es posible. Hoy en día tenemos 350 miembros comprometidos y más de 700 asistentes si contamos menores de edad, visitantes, recién convertidos y muchos que todavía no se han comprometido como miembros de la iglesia. El redil del estadio empieza a introducir a partir de esta próxima asamblea el paradigma de tener un grupo de ancianos que acompañarán a los pastores en la tarea de cuidar y desarrollar el pueblo de Dios para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Es necesario establecer ancianos en la iglesia porque la Biblia presenta este ministerio como los pastores de la iglesia local. Los términos pastor, anciano y obispo aparecen en el Nuevo Testamento como sinónimos de la misma tarea, responsabilidad y reconocimiento cuando se refiere a los dirigentes de la iglesia. En el redil estadio, los pastores a tiempo completo, quienes son sostenidos financieramente por la iglesia, son ordenados indefinidamente luego de un proceso de experiencia y nombramiento. Los ancianos son nombrados y ratificados por periodos de 3 años. Los ancianos están dedicados a pastorear la iglesia junto con los pastores que están a tiempo completo. También los ancianos acompañan a los pastores en las decisiones más importantes de la iglesia. Bueno, la respuesta es sencilla. Fundamentalmente, aunque en el Nuevo Testamento no hay diferencia entre pastores, obispos, ancianos, obreros, dirigentes de la iglesia, no obstante, hemos escogido llamarlos ancianos en razón de que el ejercicio de su ministerio es temporal y limitado. Temporal porque van a ser ratificados cada 3 años y tendrán periodos de descanso para cuidar su salud y su familia. Limitado porque son hermanos que son bivocacionales, es decir, tienen otros trabajos y otras vocaciones con las que sustentan a sus familias. Así que no queremos ponerles la carga a ellos de cumplir todas las tareas del pastorado, pero tampoco queremos ponerle a la iglesia la expectativa de que ellos estarán disponibles todo el tiempo como sí lo somos los pastores. Esta es la razón por qué hemos escogido para nuestra congregación local llamarlos ancianos y no pastores, aunque tengan el perfil y la misma autoridad de los pastores. Junto con los pastores conforman un consejo de ancianos y cumplen el rol principal de cuidar a la iglesia y tomar las decisiones principales para su desarrollo y extensión. Las diferencias principales entre los pastores y los ancianos podrían resumirse en estas 4. Número 1, los ancianos no sirven a la iglesia a tiempo completo. Número 2, no están comprometidos con la iglesia de manera permanente ni de manera vitalicia. Tercero, los ancianos no reciben salario, una remuneración económica por su servicio a la iglesia. Y cuarto, a los ancianos no se les exige una formación teológica o certificada por una institución educativa. Queremos tener tantos ancianos como sea posible. Para la realidad actual de nuestra iglesia, podríamos pensar que estamos necesitando más o menos 20 ancianos. Este domingo en la asamblea de miembros nombraremos 6, pero también este número cambiará de acuerdo al crecimiento numérico o la reducción en número de la congregación.
Algunos de ellos también los enviaremos para empezar nuevas iglesias o nuevos ministerios. Esta es la razón por la que queremos tener un número amplio de ancianos. Sí, algunos de los ancianos llegarán a ser pastores a tiempo completo cuando Dios y la iglesia les requiera. Algunos de los ancianos serán formados para plantar nuevas iglesias y servir en distintos ministerios a futuro, de acuerdo a la proyección de la iglesia y la guía del Señor. De acuerdo a la dinámica establecida por los pastores actuales, los ancianos servirán por un periodo de 3 años, con la posibilidad de ser ratificados inmediatamente. Cuando ellos hayan servido por un periodo de 6 años ininterrumpidamente, deberán descansar por lo menos 1 año para cuidar así de sus familias y de su salud. Sí, tendremos más elecciones de ancianos más adelante, según la iglesia lo va requiriendo y según el Señor va llamando ancianos para su obra, y la iglesia los va reconociendo como sus ancianos que sirven como pastores. La participación de los miembros de la iglesia, esto es de la asamblea de miembros, en la designación y preparación, ratificación, nombramiento y empoderamiento de los ancianos es muy importante. Cada que este mismo grupo de ancianos y pastores en la iglesia lo estimen conveniente y necesario, van a convocar a la asamblea para que los miembros de la asamblea designen o nominen ancianos. Esto es, que 1 o 2 miembros de la iglesia que consideran que un varón miembro de la iglesia tiene el llamado y el perfil bíblico para ser un anciano en esta iglesia local, lo comentará a los pastores y los ancianos en el momento. Ellos le pedirán a esa persona nominada a ser anciano para que proceda a postularse a través de una solicitud. Cuando 2 o más miembros de la iglesia nominan a un hermano para ser anciano y éste se postula, entra al programa de ancianos en formación, un programa que ya hemos empezado este año y que dura entre 1 y 2 años, en los cuales él se prepara, confirma su llamado, la iglesia lo conoce, para finalmente ocurrir lo mismo que va a pasar este fin de semana, que es la asamblea tomando la decisión de si es, por el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, dirección de Dios para esta iglesia, que ese hermano, que esos hermanos sean designados como ancianos de la iglesia. Es decir, el proceso actual y futuro de designación y nombramiento de ancianos requiere muchísimo de la participación de los miembros de la iglesia. Ya los pastores y ancianos actuales se ocuparán de su preparación y su presentación en el proceso determinado para hacerlo ante la asamblea, que es la que, dirigida por el Espíritu Santo, confiamos que finalmente toma la decisión de nombrarlos y empoderarlos para el ejercicio pastoral como ancianos. Muchas gracias por acompañarnos en este corto video en el que hemos respondido a algunas de las preguntas que han venido surgiendo en el proceso. Seguramente hay muchas otras preguntas y te agradecemos que te acerques a nosotros o aún a los mismos ancianos que van a ser nombrados por la iglesia para responder algunas de estas preguntas. Téngannos paciencia porque algunas de estas preguntas se van a ir respondiendo en el tiempo. Por ejemplo, la pregunta de la relación de los ancianos con los diáconos de la iglesia. Por supuesto, ese es un tema que queremos estructurar mucho más dentro de la congregación. Quisiéramos sí rogarles que si hay alguna pregunta que tiene gran importancia para la decisión de la asamblea, por favor nos la dejes saber de antemano, antes de este 6 de marzo en nuestra asamblea de miembros. Eso nos ayuda enormemente. Por supuesto, también puedes hacerle las preguntas directamente al anciano que ha sido nominado
cuyo nombre será puesto delante de la asamblea para su decisión. Hay preguntas esenciales que todos los cristianos debemos hacernos. ¿Soy yo llamado a tiempo completo para servir al pueblo de Dios? ¿Hay alguien de la congregación, un varón que ha sido llamado por Dios y yo debo animarlo, orar por él y pedirle a la iglesia que considere su nombre? Esas preguntas son fundamentales y seguirán con nosotros. Por ahora, les animo a leer el libro que aparece aquí en pantalla, Los ancianos de la iglesia, cómo pastorear al pueblo de Dios como lo hizo Jesús. Este libro está disponible si lo quieres recibir de manera digital. Si no tienes dinero para comprarlo de manera física, te podemos ayudar a adquirirlo. Lo importante es que te capacites como miembro de una iglesia local para entender tu participación en la designación y en el nombramiento, reconocimiento formal de quienes en el futuro serán tus pastores. Finalmente, quiero decirles que algunos de estos ancianos en el futuro van a ser pastores a tiempo completo. Otros quedarán cumpliendo los periodos designados para su ministerio bivocacionalmente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este corto video. Que el Señor te bendiga y gracias por orar por los pastores y ancianos de tu iglesia.